Querida comunidad lectora de la Biblia, bienvenida a otra lectura y a otra aventura en la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio es una buena noticia, por lo tanto ahí ya hay algo positivo para nuestra vida. En medio de una pandemia, en medio de situaciones difíciles, cuando no se ven claridades en el futuro, nosotros podemos entender de que hay una buena noticia a la cual podemos acudir, y esa es la palabra de Dios. Así que bienvenido a este estudio. Estamos leyendo un pasaje que si tú tienes algo de conocimiento de la escritura, va a ser conocido por ti. Vamos a ir revisándolo y para que sea como una aventura trabajar en este pasaje. Han sucedido dos cosas recientemente. Primero, Jesús envía a sus discípulos por todo Galilea para que comuniquen el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado y que ellos tienen que adaptarse a nuestro, arrepentirse. Esa es la palabra que se usa. Y hay una enseñanza que habla de esperanza y una enseñanza que es acompañada con hechos concretos, reales, de que esto no es simplemente un discurso, sino que es una realidad. Entonces podemos ver eso. Pero también vemos una nube oscura que se comienza a acercar en lo que le sucede a Juan el Bautista, que es injustamente asesinado. No hay otra manera de describirlo. Por una persona de carácter débil, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero para no quedar mal con las otras personas, simplemente lo mata. Así. Entonces, ese es el contexto de esta lectura. Por eso Jesús comienza progresivamente a alejarse de los lugares poblados y a empezar a enseñar en lectores más aislados. Por eso vemos aquí este relato. Dice, después de esto los apóstoles, interesante, ya los está llamando apóstoles, en el versículo 6-7 los llamaba discípulos, aquí ya está hablando de apóstoles. Creo que ese simplemente es un lenguaje que Marcos incorpora y refleja el hecho de que fue escribido décadas después de que Cristo murió y volvió al cielo. Apóstoles. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho. Le dijo, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Las ciudades ya no eran lugares tranquilos para Jesús. Había tanto tumulto que no podían estar en paz, no podían conversar, no podían orar. Jesús no podía disipular a este grupo que después iba a llevar el mensaje a todo el mundo. Entonces nos dice la razón de esto, porque iba y venía tanta gente que ni ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Otra versión dice un lugar desierto. Entonces, esto está sucediendo en un lugar desierto, en el desierto. Ten presente eso, en el desierto. Jesús enseña. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, versículo 34, y sintió compasión de ellos. En realidad por eso vino a este mundo, porque Jesús es compasivo. Dios es compasivo, es un Dios de misericordia, es un Dios que Él paga el costo de restablecer las relaciones que nosotros rompimos. Sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Horas enseñando. Había ido a descansar. Había ido a tener un tiempo de relax. Pero el Hijo de Dios nunca tuvo tiempo de descansar. Él vino a enseñar y Él asumió esa realidad. Entonces dice, por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo que comer. Denle a ustedes de comer, les dijo Jesús. Y aquí comienza una cosa que pareciera una conversación normal. Oye, que se vayan, los discípulos están diciendo algo sensato, que vayan y compren comida. Y Jesús les dice, denle a ustedes que comer. Los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo. ¿Quieres que vayamos y compremos pan, una enorme cantidad de pan, y le demos de comer a esta gente? ¿Eso es lo que quieres tú que hagamos?
No, no era eso lo que Jesús quería. Porque Jesús aquí acompaña su enseñanza con un milagro. El pueblo que salió de Egipto, de la esclavitud, cruzó el desierto, el lugar deshabitado, para ir a la tierra prometida. ¿Y quién alimentó al pueblo en el desierto? El Señor. Y lo que los discípulos y todo el pueblo tenía que ver que Jesús es el mismo que alimentó al pueblo en el desierto. Y ahora está alimentando a este pueblo que está en el desierto y que necesita de la misericordia de Dios. Y los discípulos necesitan entender eso. Tú necesitas entender eso. Yo necesito entender eso. La iglesia necesita entender eso. Nosotros no somos responsables en nosotros mismos de alimentar espiritualmente a las personas. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando los discípulos hicieron eso, sin entenderlo, le dieron lo poquito que tenían, ellos trajeron seguramente para ellos nomás, o consiguieron algo para ellos nomás, y Jesús lo multiplica y todo el mundo come. Todo el mundo se alimenta. Y con eso está diciendo, yo soy el que ha venido a alimentar espiritualmente a mi pueblo. Le doy comida física, pero verdaderamente lo que ustedes necesitan es alimento espiritual. Y eso vale para ti hoy día. Jesús es quien te alimenta espiritualmente. Jesús es quien calma esa hambre que tienes en tu corazón. Solo Jesús es capaz de alimentar tu alma. Y nosotros, pueblo de Dios, tenemos que entender que lo único que tenemos para alimentar a nuestra comunidad, alrededor nuestra, nuestra comunidad secular, la sociedad que nos rodea, es Cristo. Y tenemos que entregar eso. Podemos entregar otras cosas, pero lo que tenemos realmente y lo que nuestra comunidad necesita es Cristo. No desperdiciemos nuestra oportunidad de ser de bendición para otros llevando el Evangelio de Cristo. Lo llevamos a través de un discurso, pero también, como Jesús lo hizo acá, lo llevamos acompañado de hechos concretos, de amor y misericordia a aquellos que necesitan de nosotros. El pasaje termina diciendo que comieron 5.000 hombres y que sobró mucho. Sobró. Cristo viene, Él tiene de sobra para entregar. ¿Qué te enseña esto sobre Jesús? Porque recuerda que en esta sección, hasta el capítulo 8, y todavía estamos en el capítulo 6, estamos tratando de ver quién es Jesús. Jesús es quien viene y que alimenta al pueblo. El pan, incluso Juan dice, yo soy el pan de vida. El pan que el pueblo necesita, solo Jesús lo entrega. Y nosotros como iglesia entregamos el pan de Jesús. Eso es súper importante que lo entendamos. Agradece que Jesús es compasivo con los necesitados. Agradece a Dios por eso. Y agradece también que es compasivo contigo, te dio vida. Y pídele que al igual como los discípulos, tú aprendas a confiar en Él. Que Dios te bendiga. Esta es la lectura que si la estás leyendo de lunes a viernes, esta lectura es la lectura del viernes. Hemos terminado otra semana de lecturas. Y nuestro versículo que hemos aprendido en esta semana es el 5:36 en Marcos. No tengas miedo, cree solamente. Un muy buen versículo para aprenderlo de memoria. Que Dios esté contigo.